Hola, bienvenida al segundo episodio de Territorio Nómada. El día de hoy nos acompaña Israel Victoria Lona. Él es diseñador de asentamientos humanos y nos hablará sobre la planeación urbana en las ciudades fronterizas. Comenzamos. Hola Israel, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta charla con Territorio Nómada. Israel Victoria Lona, nos da muchísimo gusto tenerte en esta charla y hablar un poco de tu experiencia y de todo lo que estás haciendo en este momento allá en Nogales. Mónica, muy buenas noches. Karen, les agradezco mucho la invitación. Es un placer estar en Territorio Nómada, pues compartiendo las experiencias que tenemos en términos de planeación y la experiencia de los DHs y LPTs en el territorio mexicano y en el mundo. Ahí andamos, con mucho gusto. Sí, justamente rescatando esta idea, nos gustaría saber como cuál es toda tu experiencia. Sabemos que tú eres egresado de la UAM Xochimilco, como qué es lo que te dio tu formación para que justo pudieras tener esta trayectoria que tienes, que nos cuentes un poco de tu perfil profesional y todo esto que te caracteriza. Pues con mucho gusto, Karen. Bueno, pues eso, ¿no? Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la licenciatura de Diseño de los Asentamientos Humanos, que posteriormente cambia el nombre a licenciatura en Planeación Territorial. 94-98 es cuando estuvimos estudiando por allá. Y bueno, pues, mira, sin duda alguna, ¿no? El tema que te brinda la universidad, lo primero que habrá que decir es que la universidad no te da recetas, ¿no? Lo primero es que te da método, y en particular nuestra licenciatura nos da una versatilidad muy amplia para abordar la realidad de un territorio, ¿no? Desde lo físico, desde lo legal, desde lo estadístico, desde lo social. Y yo creo que esta es una de las partes que hay que rescatar muy fuerte de esta licenciatura y de esta formación. Lo aprecio mucho porque me permite tener un acercamiento mucho más rápido, ágil, fácil para un territorio. Y esto no quiere decir que ya de entrada lo sepas todo, no, lo que te permite es empezar a leer la ciudad y el territorio. Bueno, esto mi formación. Posteriormente estudié en posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en el fenómeno metropolitano, que también, ¿no?, es parte de consolidar mucho de la importancia y el interés en este tema que yo tengo desde tiempo atrás, y que me llevó a trabajar con el arquitecto Roberto Ebenschutz en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno del Distrito Federal, entonces gobierno del Distrito Federal, en la coordinación de asesores, donde me permitió también abordar el tema desde la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. Una experiencia invaluable, invaluable. Ya fuimos compañeros Mónica y yo ahí en la CEDUBI, pero bueno, hablar de la historia nuestra entre Mónica y yo es estar hablando de cómo en esta transferencia entre universidades me llevó a la UAM Xochimilco a hacer el servicio social en la célebre Oficina de Estudios Metropolitanos, cuando yo ya lo estaba haciendo en la UNAM, pero bueno, evidentemente el tema del convencimiento Sí. Fue tremendo. Así que desde entonces, Mónica, Sí, no. Me da mucho gusto por recordar supuesto. eso. Ajá. Isra, no, pues si quieres hacemos un paréntesis muy interesante, Uh-huh. porque me ha recordado la parte que hicimos conjuntamente en el proyecto de servicio social en el cual participaste, que fueron las experiencias en coordinación metropolitana. Sí, claro. Que esas experiencias fueron incorporadas en el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que fue publicado en Gaceta en 1998 y que hoy día sigue siendo un instrumento vigente, ¿no? Yo creo que ese instrumento hoy no ha sido sustituido o rebasado. Y bueno, pues realmente fue una gran experiencia compartir contigo ese trabajo
y bueno, pues desde nuestra Sí, universidad. sí, sin duda, el trabajo que coordinabas, Mónica, ahí en el Estudios Metropolitanos era muy bueno porque también esta parte muy formativa, de repente pues el primer acercamiento es en tu país, en tu territorio, pero abrir fronteras y poder ver qué es lo que estaban haciendo de otras ciudades, en otros países, que enfrentaban el mismo fenómeno metropolitano, pero lo abordaban de manera distinta. No necesariamente mejor o peor, simplemente distinto. Y esto fue también muy interesante, poder conocer la experiencia en Buenos Aires, por supuesto. Era las ciudades sudamericanas, las ciudades europeas con las ciudades asiáticas, cómo abordan la problemática y con herramientas y plataformas normativas completamente distintas, ¿no? Dando prioridades a diferentes puntos, que eso es lo que enriquecía la discusión, que sea la gobernanza, que sea la agilidad, que sea la eficiencia, que sea la salud, que sea la equidad. Y esto sin duda fue muy formativo para poder abordar otros temas en mi trayectoria profesional. Sin duda, Mónica, te aprecio y agradezco siempre esa invitación. Siempre me dará mucho Me gusto. parece muy bien, Ajá. pero bueno, tu trayectoria es aún más amplia porque sabemos que hiciste, digamos, una trayectoria larga al frente del Instituto Municipal de Planeación en Mazatlán y que bueno, y que pues ya que estamos hablando de todo tu quehacer y todo lo que has aportado con esmero, ética y profesionalismo, un poco nos digas cómo este perfil tuyo, esta formación tuya, eh, pues cayó muy bien en estar al frente de un instituto con las cualidades para que una persona como tú estuviera al frente y en donde estuviste 11 años ahí en ese instituto haciendo una labor muy rica y con un gran reconocimiento profesional e institucional. Entonces, cuéntanos ahí cuáles son tus logros o las cosas que más recuerdas con más cariño al frente del INPLAN. Primero, sin duda, la creación del instituto, pues, ¿no? Si bien ya estaba decretado, el arranque de operaciones de un instituto es mucho más allá de tener un reglamento, de tener sesiones o de tener incluso presupuesto, que no había mucho, sino de cómo involucras a la sociedad en los temas de planeación. Digo, es muy sencillo, no lo es, pero digamos es mucho más sencillo el tema cuando lo ves desde el punto de vista científico y empiezas a generar una agenda en donde impulsas, aunque la sociedad no entienda nada. Evidentemente, muchos de estos cambios y del papel de los institutos municipales de planeación tenía con el tema de involucrar a la sociedad en un convencimiento de que la ciudad se crea día a día con la actividad de todos nosotros. Que recuerdo con mucho gusto que hace 11 años, 12 años, hablar de movilidad, hablar de resiliencia, hablar de estos temas era una situación inexistente. Hoy en día, una resistencia muy fuerte contra el tema de las ciclovías, con el tema de la movilidad alternativa. Y hoy en día es el presidente municipal quien está defendiendo, incluso ante grupos sociales, la instalación de ciclovías. Creo que ese es uno de los temas que me puede generar una satisfacción enorme, porque no nada más fue dar a conocer un tema, fue impulsarlo, posicionarlo y hacer que la sociedad se adopte de la agenda. Creo que eso es lo más importante y en el tema de movilidad alternativa es fundamental. ¿Qué me llama también mucho el tema, me genera mucho orgullo? Es poder haber llevado de la idea, de la ilusión, ¿no? Porque muchas veces el tema de una ciudad tiene que nacer con la ilusión de poder generar un cambio, poderlo llevar a procesos metodológicos, aceptación social, llevarlo a norma y sobre todo poderlo llevar a ejecución. Obviamente el instituto y la labor fundamental pues es entender que la labor es dar el pase a gol. A veces te toca brillar y a veces tienes que elegir cuándo brillar y cuándo no hacerlo, ¿no? Tienes que ligar y tienes que encontrar la manera de enlazar el que sabe con el que puede, con el que quiere, ¿no? Es el poder económico, el poder político
y bueno, pues los conocimientos o los técnicos que en este caso los representamos nosotros. Y poder haber creado toda una revolución en el centro histórico de Mazatlán, primero con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo a través de una agencia japonesa, poder bajar ese recurso, lo siento, poder generar el plan parcial y después poder generar los estudios de costo-beneficio para que hace 6 años, 5 años, se pudiera reformar, hacer una intervención de escala grande, muy grande para Mazatlán, en donde pudimos retirar más de 400 cajones de estacionamiento para ampliar banquetas y hacer un centro histórico caminable. Eso es uno de los grandes retos. La otra resistencia con el malecón de Mazatlán, uno de los más bellos, me atrevo a decir, del mundo, donde se podía estacionar. Se quitaron más de 200 cajones de estacionamiento también para poder ampliar banqueta y poder construir la ciclovía que tiene una afluencia bastante importante. Son logos estos, el parque lineal y bueno, un sinfín, haber dejado una biblioteca de proyectos listos para gestión que han permitido mantener continuidad ya con ahora el tercer director del Instituto Municipal, la directora Leticia Alvarado, con una cartera importante de proyectos, pero sobre todo con una filosofía para poder abordar el territorio. 11 años al frente del Implan, se dice el más fácil que lo que fueron, porque había que transitar entre 4 o 5 administraciones municipales, que son cada 3 años, había que comentarlo, algunas fueron más cortas. Habrá que hablar que cada uno de ellos tenía un presidente municipal con ideas y visiones distintas y que había que convencerlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Se están hablando de 4 alternancias de partido, ¿no? Entonces, Claro. el reto de transitar y de poder decir, se habla y se dice más fácil, la continuidad de los institutos es fundamental. Pues sí, pero hay que transitarla, pues, ¿no? Definitivamente. Y bueno, creo que esto no se hace solo, había que tener a la gente, a la sociedad, a cuadros técnicos muy bien armados para poder responder y atender las dudas y cuestionamientos que se dieron. Sí, justo como tú comentaste, o sea, 11 años se dicen fácil, pero involucra un montón de trabajo. Y justamente todo este trabajo lo hiciste con un fin común, que fue brindar una ciudad más accesible de manera resiliente para la población, ¿no? Sí, sí, sin duda. Uno de los temas era, tenemos un gran potencial, pues hay que desarrollarlo, ¿no? Y te digo, convencer al que quiere, al que sabe, al que tiene, con el que puede, ¿no? Eso también creo que es una de las claves que había que entenderlo. Y la otra, en algún momento habría que aprender y aplicar esta máxima en donde muchas veces tienes que perder la paternidad de los proyectos para que se logre, ¿no? Pagar el pase a gol para que brille el que tenga que brillar y que la gente que deba saber que tú hiciste el trabajo. Justo. Bueno, estos 11 años que tienes, ¿cómo te han servido para que justo ahorita te encuentres como secretario, como secretario al frente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, que de antemano una felicitación enorme porque es un cargo creo que importante y que con este perfil que tienes y con toda esta experiencia que has ido construyendo, ¿cómo te ha ayudado esto a generar esta visión de cuáles son los retos, las oportunidades que tienes al estar frente a esta secretaría? Bueno, primero, antes que nada, gracias, Karen. Sí, definitivamente estar acá. Tengo 2 meses, 3 meses ya del nombramiento en la Secretaría y como bien dice el podcast, son territorios nómadas y los DHs, LPTs nos tenemos que volver un poco nómadas también en este tema, ¿no? De estar pasando por los territorios, porque son retos. ¿Cómo me ha servido? Híjole, la experiencia es invaluable. Realmente es invaluable porque estando en la trinchera donde tienes que desarrollar una capacidad de respuesta prácticamente inmediata, porque además ya en la Secretaría ya no es un tema de ilusiones nada más, ¿no? También es un tema de repercusiones legales, donde una mala decisión
no fundamentada te repercute en una consecuencia administrativa, ¿no? Entonces, pero no nada más eso, sino repercute también, no a ti como profesionista, sino le repercute a la ciudad. Un error de un profesionista a la ciudad le cuesta mucho dinero. Y obviamente, no nada más dinero, le puede costar sueños, le puede costar incluso proyectos y su visión de futuro. Por eso es que es tan doloroso cuando se da una mala licencia de construcción. Es tan doloroso cuando hay actos de corrupción donde se permita talar, donde se permita contaminar. Es tan doloroso porque es para un proyecto de ciudad, es para las ilusiones de toda una sociedad y que no nada más es en tu época, son las sociedades futuras, son las generaciones futuras a quienes les estás endosando este error y este costo. La experiencia sin duda de poder estar planeando, de poder estar gestionando recursos, proyectos. Pero una de las habilidades que me ha tocado desarrollar fuertemente ha sido el de la gestión y el del consenso. Uno de los puntos es que en esta sociedad mexicana difícilmente nos enseñan a discutir en buenos términos. Pareciera que discutir ya por sí mismo tiene una connotación negativa y de agresividad. ¿Por qué crecemos así? No lo sé. Pero si algo he podido desarrollar en este tiempo profesional es a poder desmitificar esto. Poder discutir es poder argumentar, poder escuchar para poder generar un consenso. Porque tenemos muy claro que todos los ciudadanos tenemos un interés personal y puede ser que tengamos o no una visión de lo que queremos como ciudad, ¿no? Pero lo que sí tenemos todos los ciudadanos es un interés personal. Y en ese sentido es muy loable y es legal además tener que escuchar a los ciudadanos para poder saber cuál es la posición. Y en muchos sentidos me ha tocado también estar retomando, cambiando, calibrando lo que originalmente pensaba, porque es muy valioso lo que la sociedad también tiene que decir. Creo que eso es lo que he desarrollado más, lo que me ha ayudado más, pues es toda esta experiencia, el trato con la gente, evidentemente el perderle el miedo a que cuestionen una iniciativa propia o un proyecto propio, ¿no? También le tenemos mucho miedo a esa parte, ese miedo al cuestionamiento, a la crítica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se aprende muchísimo más de esos errores, de los errores y de poder escuchar a la gente que de los aplausos, que también, obviamente, somos seres humanos y se sienten muy bien y bonito, pero creo que es Claro, parte de este tema, claro. cómo hacer autocrítica, ¿no? Ser tu principal crítico, no para destrozarte, sino para crecer. Sí, sin duda. Isra, ahora sí que me sumo a las felicitaciones públicos sobre tu nuevo nombramiento, estar al frente de la Secretaría, qué gran responsabilidad. Muchísimas felicidades. Sabemos que por cómo eres, por tu profesionalismo, ética y sentido del deber de la planificación, sabemos que vas a cosechar muchos éxitos. Muchas gracias, man. Y bueno, me da muchísimo gusto escucharte, Isra, que tú vas de la mano de este sentir con las personas. Lo que la gente dice, un poco hay que ir caminando y escuchándolas siempre, sin duda alguna. Hoy es un tema que me parece que está puesto en la mesa en la política nacional del país, la planificación participativa, la planificación de la mano con la gente. Tú hoy tienes un programa municipal que están pues iniciando, municipal de desarrollo urbano que están iniciando, y tienes acciones del programa de mejoramiento urbano también encabezado por SEDATU. ¿Qué nos puedes decir de estos dos instrumentos? ¿Cómo los ves y qué están haciendo en materia, ahora sí que nuestra materia de planeación, de ordenamiento territorial allá por Nogales? Pues es muy interesante la pregunta, Diego, porque primero que habría que ver que las relaciones que se dan en la frontera son mucho más estrechas y fuertes con la contraparte de la frontera del país vecino en muchos sentidos. Y no nada más en términos físicos, sino también en términos
de la forma de abordar o la forma de vivir también los territorios. Es evidente que el tema del desarrollismo o de tener el tema territorial o el suelo como mercancía para el desarrollo es fundamental, ¿no? En algún momento dado yo decía, y en algún foro, que decía que la tierra era pues esto, ¿no? Como el carbón como combustible del siglo pasado y antepasado. ¿Por qué? Porque la tierra como tal se convierte en un activo de las ciudades que puede venderse y desarrollarse de una manera muy fácil, igual que el carbón. Sin embargo, venderlo en bruto, venderlo en natural, y utilizarlo en el caso del carbón, pues se convierte en un elemento muy contaminante y ahora sí que hasta que tengamos efectos negativos, vamos y lo atendemos y lo sustituimos. En el caso territorial, lo digo de esta manera, tiene que ver con que cuando abrimos al desarrollo urbano territorios que no están normados, que no están servidos con infraestructura, nos genera mucho más carga económica a las ciudades y a la calidad de vida de los ciudadanos, al costo de vida de los ciudadanos, porque los desplazamientos y todo este tipo de cuestiones que todos sabemos que se estén generando. Uno de los temas fundamentales es el eclipse que puede existir con las ciudades norteamericanas. En el caso de Nogales, Sonora, existe la ciudad de Nogales, Arizona. Y bueno, pues esto, ¿no? Cómo de repente usos de suelo y empieza a haber esta división internacional del trabajo a nivel territorial, en donde pues las maquilas están en México, ¿no? Pero las unidades habitacionales, la vivienda de nivel medio y alto está del otro lado. Cómo esta visión se va extrapolando entre, digamos, lo bonito, lo ordenado, lo normado, ¿no? Las reglas y el cumplimiento de ellas, y después pues todo el desastre, la maquinaria que tiene que estar funcionando para que funcione la otra. Sin duda hay una vinculación y una vida paralela que dependen una de la otra. Por eso en estos momentos de pandemia es tan difícil la relación en las ciudades fronterizas, y sin lugar a dudas te podría decir que creo que quien más sufre son las ciudades norteamericanas de este cierre de frontera. Platicaba con el gerente de una cadena de tiendas de supermercado y me decía, aquí en el lado mexicano, y me decía, por mí, que quede cerrada la frontera como nunca hemos vendido en estas épocas de pandemia. Pues claro, porque todo el suministro de víveres, de alimentos, de productos primarios, se compran en Estados Unidos en una proporción de 8-2. Entonces, la relación y dependencia comercial es muy fuerte. Evidentemente. Y eso podría ser un área de oportunidad, porque esto pareciera ser que va a continuar aún un poco. ¿Lo ves como un área de oportunidad para Nogales? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Nogales se tiene que abastecer. No, es no nada más de oportunidad, sino es necesario pues poder estar generando estas alternativas en la economía de escalas, en particular en estas ciudades fronterizas. Y bueno, pues entender que Nogales está de la siguiente ciudad, Hermosillo, está a más de 3 horas, ¿no? Entonces esta relación de tener a Nogales, Arizona, a menos de 10 minutos, pues les genera esto. Sí, sin duda es una oportunidad muy fuerte para desarrollar el comercio local, y que se ha venido dando, y que a pesar de la crisis, no puedo decir que no haya unidades económicas cerradas, que no haya... En las áreas de oportunidad que tiene Nogales con este nuevo presidente, y considerando el plan que trae de pandemia, de cómo abordar la pandemia, de abrir un poco más, ¿crees que se puede abrir la economía y abrir la frontera de una manera más grande, o sería prudente que se concentre nada más la economía en este comercio local en Nogales? Ay, nanita, ya estamos hablando de asuntos internacionales. Mira, creo que en un momento dado lo que te puedo decir es que las relaciones comerciales y sociales son mucho más fuertes
que alguna plataforma política o el régimen político que puede existir en un lado o en otro lado de la frontera. Independientemente, estos lazos son muy fuertes, es decir, hay una comunidad mexicana, latinoamericana viviendo en Arizona, durísimo, pues, ¿no? Entonces, creo que esto permite, si no blindar, sí permite tener unos lazos más fuertes que permitan la comunicación, que permitan el tema del flujo de remesas, inclusive el tema del mercado inmobiliario, de los comercios. Sin duda, la gran discusión en este momento es cuándo se abre la frontera, ¿no? Desgraciadamente sabemos perfectamente que pues esta respuesta podrá ser política, pero fuertemente quienes han tomado definiciones políticas en torno a esta cuestión de salud, pues ha salido muy mal, ¿verdad? Entonces, sin duda lo que está permeando acá de este lado es poder tener claramente ciertas certezas o claridades en cuanto al manejo binacional de la pandemia. Y yo creo que esa es una agenda que todavía está en el mediano, largo plazo. Obviamente quienes que presionan más fuerte la apertura de la frontera es en el lado americano, ¿no? Sí, justo. Bueno, Mónica. yo te iba a preguntar algo, Isra, o sea, en el sentido, yo pienso esto que tú nos dices, sabemos que el territorio nacional es tan diverso que cuando he estado en la zona norte del país, realmente el centro es muy lejano y el sureste es aún más lejano para Sin los duda. connacionales, ¿no? O sea, son dimensiones distintas, es una diversidad muy grande, ¿no? Pero yo te decía, bueno, existe esta oportunidad, como dice la persona, bueno, nuestro comercio se ha visto fortalecido en esta pandemia. Es una oportunidad para que la gente sea sensible a que también puede crecer el lado mexicano por todo este impacto económico que pudiera ser la misma gente de su propio territorio. O sea, pudiera ser una oportunidad de sensibilizarnos como mexicanos lo que está pasando, ¿no? Que es importante hacer comercio de barrio, todo este impacto positivo que pueda Ya te generar, entiendo, ¿no? Moni, sí. Eso pudiera ser, o sea, visible, o sea, visibles, la gente crees que pueda ser sensible a Sí, yo creo esto. que sí, sin duda alguna. Te entendí ya bien, te capto muy bien el sentido de la pregunta. Porque me parece fundamental, o sea, me parece fundamental. Si hacen sus compras, cruzan las fronteras, en sus compras, el flujo va y viene, sabemos que las remesas son muy importantes de allá para acá, pero sin duda, o sea, sin duda alguna, pero ¿qué tanto puede impactar un poco también hacer este flujo interno, ¿no? Como nacionales, Sí, ¿no? sin duda. Yo creo que como tú dices, la gran oportunidad y el espacio es precisamente cómo fortalecer esta base económica. Yo creo que sí, basado en la solidaridad, basado en este tipo de cuestiones, también en la necesidad y en la obligatoriedad, porque si no estuviera cerrada la frontera sería de otro modo. Pero creo que sin duda la promoción de estas cadenas en el territorio mexicano tendría que darse, ¿no? En la fortaleza económica. Y justo esto se tiene que reflejar en el territorio. En una de las discusiones que teníamos con los diferentes grupos empresariales acá en la ciudad, llamaba mucho la atención cómo había una visión de mejorar la infraestructura, la eficiencia, en términos económicos y en particular con el tema de la manufactura, ¿no? Pero no se discutía, ¿no? Un tema como un lugar para vivir, no se discutía un lugar agradable para visitar, para estar. Digo, nadie está pensando, pues, ¿no? Y eso habrá que tomarlo en cuenta. Pues decir, oye, ¿a dónde vamos de vacaciones? ¿Vamos a Cancún, a Mazatlán o vamos a Nogales, ¿no? O sea, no piensas en esos términos. Nogales se ve más eclipsado como una obligatoriedad de paso. Pero sí podríamos decir, bueno, evidentemente lo que llamaba la atención es que los empresarios y los diferentes grupos no discutían sobre Nogales como una ciudad agradable para vivir o cómoda o segura, ¿no?
Porque eso desde su visión ya estaba resuelto en Nogales, Arizona, ¿no? En Estados Unidos, ya está resuelto en otros lugares. Si no se pensaba como un territorio meramente económico, fértil para el desarrollo económico, y así lo acaba de determinar el INCO, ¿no? Como una de las 4 mejores ciudades para trabajar en México. Lo que te genera y de lo que te habla es que hay empleo, ¿no? Lo que no nos dice si es de las mejores ciudades para vivir, pues, ¿no? Y justo esto que tú comentas es poner Claro. sobre la mesa. Es decir, para poder estar pensando en esta base económica solidaria, tendríamos que estar pensando, y ese es el gran reto que tenemos de este lado, en cómo rescatar ese orgullo nogalense, porque sí existe este orgullo nogalense por hacer de Nogales no, digamos, la ciudad maquiladora, ¿no? O la parte industrial de la región entre Arizona y Sonora, ¿no? ¿Cómo ves esto en términos diferentes? No solo es el patio industrial, ¿no? Bueno, para retomar un poquito, como nos podrías contar sobre los retos en los que te enfrentas al estar en este puesto de ser el titular de la Secretaría a tu cargo. ¿Cuáles son los retos que ahorita has percibido en este poco tiempo que has estado? Pues yo los pondría en 3 partes. El primero tiene que ver realmente con el reto urbano, el reto territorial, el reto socioterritorial, ¿no? Esto que platicábamos un poco, ¿no? Con estos temas de la relación y la vinculación económica tan fuerte que hay con Nogales en Arizona también, este es el abonamiento. Ese yo creo que es uno de los primeros retos, ese territorial. Tiene fuertes retos en materia de infraestructura, una ciudad, te cuento, inundable, ¿no? Puede llover en cualquier momento, el clima extremo, pero la ciudad está construida sobre una cuenca, ¿no? Y en esta cuenca la parte baja de la ciudad está alimentada por el lado oriente y poniente, que cada vez que llueve acumulan el agua en el área central, en esta cuenca. Entonces, el tema de inundaciones, escurrimientos es muy fuerte, ¿no? La topografía genera otro tipo de reto. Pero el tema del agua es muy particular porque puede tener un arrastre lo suficientemente fuerte para llevarse vehículos incluso, ¿no? La gran tragedia es que por un lado tenemos esta agua que por acuerdos internacionales puede llegar a Estados Unidos y uno pensaría que la vende, ¿no? El agua, pues no. Le cobran a México por metro cúbico de agua que pasa a Estados Unidos. Entonces el gran reto es, pues, cómo retenemos el agua en México, porque además el consumo de agua potable se da por extracción, es decir, el 100% del agua de consumo humano que tiene Nogales es por pozo, los mantos freáticos. Y por otro lado, el agua de escurrimiento la llevamos hasta Estados Unidos. Entonces es un gran reto, pues, ¿no? Y entonces, pues esto, territorialmente esto, la segregación socioespacial es muy marcada. El lado oriente y el poniente dividido por las vías del ferrocarril. Es lo que sucede en muchas ciudades, del lado oriente vive más del 80% de la población, pero el 70% de los equipamientos están del lado poniente, ¿no? Y esto es cruce diario, enfrentamos retos de movilidad, ¿no? Durísimos por 8 cruces ferroviarios, ferroviarios que tenemos que transcurrir. Entonces, la agenda vial, movilidad es un gran tema, la agenda de riesgos es otro gran tema. Y bueno, a pesar de lo que se pueda decir, bueno, como ciudad y como haya crecido, el territorio de Nogales es bellísimo, es desértico, la vegetación, los territorios no urbanizados son muy buenos y este es otro de los grandes retos que enfrenta, que ya lo comentaba, la acelerada expansión urbana, fundamentado en que el suelo es un activo que puede vender para financiarse el desarrollo de la ciudad, y creo que es un gran error, lo comentaba, en un similar como el carbón, ¿no? Como combustible. Esa es la primera parte. La segunda parte del reto es la parte normativa.
cómo articular, encontrarse diversos instrumentos como el programa, el plan director de centro de población, que ahora se tiene que articular con el programa de ordenamiento territorial, cómo encontramos esta parte normativa y la actualización de reglamentos de construcción, que bueno, no son ajenos, ¿no?, a ninguna ciudad mexicana, son temas que se discuten. Pero si algo tendría que comentar como un gran reto, tiene que ver al interior de la Secretaría, los procesos institucionales, cómo generar profesionalismo en estos cuadros técnicos que están como equipo de trabajo, capacitación, cómo generar, construir una cultura de la transparencia, ¿no?, de la honestidad, del trato a la gente, ¿no? Ha sido complicado, es complicado, estamos caminando. Hay, esto, muchas mañas ya arraigadas hay. Y bueno, poco a poco esto hay que cambiarlo. Lo que me permite a mí ser un poco más ágil y atrevido es porque, pues, vengo de fuera, pues, ¿no? Y eso me permite también como enfrentar esto un poco más. Sin embargo, no es fácil tener que sustituir equipo o capacitar cuando tienes que mantener niveles de operación eficiente, que ese es uno de las condicionantes que yo puse. No nada más No. para mantener la velocidad de entrega, los tiempos de entrega, sino que lo vamos a reducir. Creo que son los grandes retos que enfrentamos. Y bueno, sin duda alguna, alguien que viene de una zona donde cuando hace frío estamos a 20 grados, estar a -1 sí se siente, ¿no? Justamente te preguntaba como estos retos, porque en esta pandemia y con esta nueva normalidad que se viene para México, ¿tú cómo ves que sean esta nueva normalidad en Nogales, en cuestiones de ordenamiento territorial, considerando que existe ya un tema de movilidad, un tema normativo, y bueno, también ahí dentro institucionalmente, ¿cómo crees que se acomoden las cosas en esta nueva normalidad? ¿Volverá a ser como era? Evidentemente tienen que suceder cambios porque todo pasa por algo y para algo, pero ¿cuáles son las ventajas que tendríamos? Híjole, Karen, esta pregunta desde que inició creo que ha estado en las mesas de discusión y creo que todavía no hay grandes conclusiones o conclusiones contundentes, habría que decir. Creo que seguimos transitando la pandemia, creo que seguimos pasando y adecuando, readecuando de acuerdo a esto. Sin embargo, creo que la nueva normalidad, creo que cada vez estoy más convencido que la nueva normalidad se tendrá que referir a una capacidad de adaptación y versatilidad, y no necesariamente a un espacio de si era como antes o después, porque hay momentos que sí son como antes, incluso la sociedad ha querido negar ya, está muy cansada, fastidiada, ¿no?, de encierros, de sanas distancias y demás, y se ha venido adaptando y la propia sociedad ha venido viviendo en una especie de negación y ahora con el segundo rebrote, pues más, pues no, hay también resistencia a este tipo de cuestiones. Creo que en todo sentido, si hay una repercusión técnica normativa, tendría que ver con el tema del espacio público. Lo hemos visto en las diferentes ciudades de todos niveles económicos, de latitudes, como la banqueta y la ciclovía han cobrado relevancia por tener un factor, empezarse a revalorar el factor salud sobre otros temas, ¿no? Y en algún lado habría que apostarle y habría que cambiar definitivamente, es por el espacio público, parques, jardines, espacios para estar. Además, se tiene una gran añoranza, Karen, Mónica, ¿no? Sobre poder, no íbamos nunca al parque, pero cómo añoramos que ahora no podemos ir, ¿no? Claro. Y es muy cierto, ¿sí? Digo, con estas incongruencias que podemos tener los seres humanos, lo que más extrañamos es poder tener la libertad de poder pasear y caminar. Y creo que el espacio público va a ser el gran articulador de las ciudades. Y quienes hayan empezado a transitar desde antes de la pandemia hacia esto tendrán una mejor versatilidad, que es a lo que me refiero.
y los que no hemos invertido, pues tenemos que empezarlo a hacer. Definitivamente Justo. me parece que es el espacio público, el tema de movilidad, siguen siendo centrales en la discusión de la ciudad. Y si algo ha cambiado, me sorprende realmente la velocidad en que se adaptó el comercio electrónico, cómo se pudo acelerar entregas a domicilio, compras por internet, y cómo la sociedad, incluso los adultos y adultos mayores, usado ya de adultos como si fuera un chaval, empezar a utilizar ya las compras de súper inclusive por internet, y esto creo que también las ciudades tendrán que tener una repercusión en cuanto a esto, pues, ¿no? Y estamos hablando de centros de almacenamiento, centros de distribución, la propia distribución de las mercancías, cómo esto puede también cambiar. Entonces, si me preguntaras, creo que hay un tema en el que todavía la discusión no ha terminado, todavía no hay conclusiones contundentes, y creo que, pues como diría Bruce Lee, ¿no? Hay que ser lo versátil, digo, hacia ese agua, lo suficientemente versátil para poder transitar en estos tiempos. Y creo que esta discusión da para muchos años. Pensar que el año que entra tendremos ya la nueva normalidad, como si estuviéramos esperando una premier y que nos dieran una receta o que nos dieran un instructivo para cómo asumirlo, no va a existir. No va a existir, sí. Y las sociedades tenemos, y lo estamos haciendo, yo no sé si para bien o para mal, pero están construyendo sus nuevas normalidades, con sus propios criterios y con sus propios riesgos. Cada quien, individual, por grupo, está decidiendo qué riesgos asume y qué riesgos no. Sí, justo. Sí. Israel, bueno, está puesta en la mesa que de alguna manera ya lo ha señalado con temas fundamentales. Tendríamos que estar repensando esta planificación de las ciudades a ciudades bienestar, a ciudades como ya se ha estado trabajando, más participativas, más abiertas, con más espacio público. Tendríamos que estar repensando nosotros los profesionistas en la planificación unas nuevas maneras de hacer planeación territorial y ordenamiento urbano. Sí, claro, sin duda alguna que sí. ¿No? Tal vez sigamos hablando de zoning, zonificación, sigamos hablando de infraestructura, pero la tenemos que articular de manera distinta. Y esto tiene que ver con el tema de la pandemia, sin duda puso el dedo en la llaga. Es decir, cuando discutimos una buena ciudad, hasta el año pasado, cuando hablábamos de ciudades prósperas, y entendíamos una buena ciudad para vivir, entendíamos que existía trabajo, y existía capacidad de compra y capacidad de gasto. Creo que esto cambió muy rápido en los últimos 6 meses. El tema de la planeación es que una buena ciudad para vivir es una ciudad sana, es una ciudad que te permite vivir sano, mantener niveles de contagio bajo, y eso te va a cambiar por completo controles, usos de suelo compatibles, incompatibles, inversiones pueden cambiar, voltear la pirámide por completo como para poder pensar en otro tipo de inversiones que vayan a la salud humana. Y eso, pues es lo que les comento, es lo que pienso es que puede haber nos podemos volcar en los próximos 2, 3 años en esto, y a lo mejor en los próximos 5 ya no, pues no es en la medida que se vaya controlando. Pero creo que sin duda tenemos que estar preparados los profesionistas para no quedarnos con la ceguera de taller, para no quedarnos en esto, sino tener la capacidad de estar mirando cómo se mueve la sociedad para podernos adaptar a estas necesidades. Querer pensar que vamos a diseñar las ciudades como en el 2019 va a ser un error, ya no va a funcionar así. Ok. Y en este sentido, sabemos que estás haciendo tu programa de ordenamiento territorial, que tienes más obras, algunas obras bueno, que tú tienes obras ahí en el municipio, ¿no? Un poco reestructurando los espacios, rescatando y
revitalizando espacios. Pero bueno, nos gustaría volvernos a reunir contigo un poco más adelante, si nos lo permites, ya sea por Anchor o presencialmente, ¿no? Nos encantaría, Ajá. ¿no? Definitivamente. Y que nos cuentes, que al paso de los meses, ¿qué fue lo que resultó de tu programa de ordenamiento? ¿Se pudo reflexionar sobre estas nuevas metodologías también que está implementando SEDATU, simplificadas o abiertas o de otra manera de hacer planeación u ordenamiento territorial? ¿Y cómo se fue entrelazando con estas nuevas necesidades de la pandemia y seguramente pospandemia, ¿no? Sí. Nos gustaría volvernos a reunir contigo y bueno, y también tener en alguna otra oportunidad con algunos colegas más alguna mesa de discusión, como tú bien lo decías, en el buen sentido, para ir poniendo en la mesa algunos elementos importantes que nos abren, ahora sí que nos pudieran abrir sobre los nuevos paradigmas de la planeación urbana en México, ¿no? O sea, yo creo que es importante empezar a contactarnos entre todas estas reflexiones que tenemos todos, ¿no? Yo creo que eso será muy enriquecedor, porque, como les comento, pues en cada territorio se viven, digamos, nuevas normalidades diferentes, ¿verdad? Y será maravilloso. Ya te cuento entonces, y con mucho gusto, cuál va a ser la experiencia de este programa municipal de ordenamiento. Sí, nos dará mucho gusto que nos lo platiques cuando a la vuelta de los meses, que ya lo tengan, que ya lo presenten, que ya lo publiquen, que ya esté formalmente presentado ante sociedad y que podamos platicar toda esta experiencia que puedas tener después de este proceso. Es un proceso, lo sabemos que es así, ¿no? Israel, yo te felicito, te agradezco de verdad esta charla, esta interesante charla. No sé si te gustaría mandar un mensaje más, abonar alguna cosa más que tú gustes. Sí, sin duda, creo que es fundamental mantener estos temas de capacitación, de discusión en los temas. La formación del DH, LPT, me parece que ha brindado muchas alternativas, tanto personales, profesionales, laborales, y bueno, sin duda un gran reconocimiento a nuestros queridos profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria. Justo, sí, sin duda. Y rescatar como esta importancia que tiene el perfil profesional, impulsar a estos nuevos alumnos o egresados que van a salir de la universidad con muchas ganas de trabajar y de que se encuentren como este tipo de entrevistas donde demuestran que profesionales dedicados al territorio podemos hacer cosas muy interesantes para las ciudades y para México en general, ¿no? Sí. Esto yo creo que es un aliciente también para las nuevas generaciones. Si algo habría que recomendarles, así muy rápido, sería que no se encasillen en un tema específico, pues no, hay muchas herramientas y cuando nos volvemos expertos en las herramientas, pues perdemos habilidades en otros lados. Nuestra forma multidisciplinaria de asumir los retos creo que es lo más valioso. Muchísimas gracias, Karen. Mónica, les agradezco mucho la invitación. Al contrario, Israel, muchísimas gracias a ti. Excelente noche. Gracias, igualmente. Gracias, cuídate. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Muchísimas gracias por escuchar este segundo capítulo de Territorio Nómada. Realmente nos complace mucho que nuestro contenido les esté generando interés, que esté generando muchísimas propuestas. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Territorio Nómada. Nos encuentran así en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí subimos contenido interesante para temas de ciudades. Y bueno, cualquier cosa no deben escribirnos y comentarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.